Bueno, buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Vamos a comenzar la reunión y vamos a darle gracias a Dios por poder tener este momento tan especial en la semana donde, bueno, nos apartamos y aprendemos de su palabra y tenemos un tiempo distinto a lo que estamos acostumbrados. Entonces, bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por poder estar aquí delante de tu presencia, Señor, apartando un tiempo para dedicarlo a ti, para poder aprender, Señor, para poder reflexionar, para poder escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros. Pedimos en el nombre de Jesús que nuestra atención esté puesta en lo que tú vas a hacer, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, los invito a que estemos alabando a nuestro Dios. Muy buenas tardes, hermanos, espero que estén bien, les mando un abrazo a la distancia. Y bueno, estamos nuevamente aquí por YouTube. Hoy no nos vamos a poder juntar, pero démosles gracias a Dios por poder estar compartiendo, por poder estar conectados y compartir de su palabra, compartir de su amor, a pesar de no poder estar concurriendo al culto presencial. Y bueno, me gustaría estar compartiendo algunas alabanzas con ustedes. Y bueno, esta alabanza habla de que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Y bueno, no vamos a poder estar reuniéndonos en el día de hoy, pero debemos tener en cuenta que es mejor incluso estar con Él. Tomémoslo por ese lado, tomemos ese lado de la canción en sí. Porque nos dice que es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Y podemos estar en la casa de Dios, podemos estar en comunicación, en comunión con Dios, y eso va a ser mucho mejor que estar 1000 años lejos de Él. Así que los invito a estar alabando a nuestro Dios, a adorar a nuestro Salvador, y bueno, siempre va a ser mejor estar cerca de Él. Así que vamos a estar alabando.
casa de Dios, que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Amén. Y me gustaría seguir alabando el nombre de Dios. Vamos a alabar al Rey de Majestad, porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestros pensamientos. Y si nosotros le amamos, Él lo sabe. Y está lindo el poder conocerlo más. Y sabemos que Él no miente y Él cumple sus promesas. Así que vamos a estar alabando el nombre de Dios, ese Rey de Majestad. Vamos a dedicar este tiempo a alabarlo y a adorarlo a Él. Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Tus palabras son reales y no las invento, vivo para ti, yo me dedico a ti. Rey de majestad, tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor.
alabanzas a ti. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Tus palabras son reales y no las invento, vivo para ti, yo me dedico a ti. De majestad tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Rey de majestad, tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres el Salvador de mi ser, siempre y siempre daré alabanzas a ti. Seguimos alabando el nombre de Jesús. Así que vamos a estar adorando su nombre, porque debemos cambiar muchas cosas en nosotros. Y a veces podemos estar tristes, podemos estar deprimidos, pero lo importante es que sepamos que Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Poder decir, renunciar a esas cosas, a eso que nos tiene triste, que no está mal, que en algún momento tengamos tristeza o que nos deprimamos por algo, puede pasar, pero que sepamos cambiar eso por lo que hace Dios por nosotros, por ese gozo de Dios. Porque a pesar de todas las cosas, a pesar de todas las dificultades, Él siempre va a estar con nosotros. A pesar de todo, Él va a estar allí para ayudarnos. Y si nosotros dejamos que Él nos cubra y nos guíe y nos cuide, entonces no va a haber nada que nos pueda afectar más de lo que debe o más de lo que quiere. Así que los invito a estar alabando a nuestro Dios, dándole gracias también por eso, porque Él siempre está con nosotros y nos protege. Así que vamos a estar cantando esta hermosa alabanza. Cambiaré mi tristeza por ese gozo de Dios. Cambiaré
por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, Cristo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Oh sí, Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas. Gracias porque tú cumples tus promesas. Muchas gracias, Dios, por lo que haces en nosotros, por esos cambios que haces en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, qué lindo es haber podido compartir este tiempo. Y bueno, ahora que yo quería compartirles una pequeña reflexión que había estado meditando. Y está en Hebreos 13:8, en realidad solo un versículo viene hablando de nuestros deberes como cristianos, ¿no? Las cosas que nosotros deberíamos de considerar, cosas que son importantes para nuestra vida, ¿no? Pero me llamó la atención esta parte, este versículo 8, como decía, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por los siglos. O sea que el mismo Jesús que nosotros leemos en la Biblia que resucitó a los muertos es el mismo Jesús que tenemos ahora, el mismo que curó enfermos, el mismo que estuvo con David, que le dio la fuerza, la victoria contra el gigante, el mismo que estuvo con Moisés, que fue el que liberó al pueblo, es el mismo. Es el mismo que se dio en su momento por nosotros, que, bueno, se sacrificó por nosotros, ¿no? Es el mismo Dios que nos ama tanto, que está ahí, que cuando tenemos dificultades, Él nos sostiene, que cuando hay enfermedad, Él se mueve. Él dará lo que nosotros necesitamos, ¿no? A veces nosotros pedimos victorias, pedimos cosas y a veces son procesos, pero Él es el que nos da la fuerza, el que nos da la valentía, el que nos da el consuelo.
cuando pasan cosas. Él es el que está siempre. Él es el que no cambia. El mismo Jesús que tenemos en la Biblia es el mismo Jesús al cual nosotros podemos acceder ahora. Y quería que estuviéramos reflexionando en eso, porque nuestra vida es un constante ir y venir, es un constante cambio de circunstancias, de situaciones, que sirven para nuestro crecimiento. Pero Él siempre está. Entonces Jesús, te damos gracias por estar siempre, por ser nuestro Dios, por acompañarnos, por no cambiar. Gracias porque tú eres inmutable, Dios. Y te pedimos que tú nos ayudes a entregarte nuestras situaciones, porque tú eres el que nos dará lo que nosotros precisamos. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, te invito a tener otro tiempo de adoración, reflexionando en esto, ¿no? En la ventaja, en la bendición que tenemos de tener ese mismo Dios milagroso de aquella época a nuestra disposición, y solo por amor a nosotros. Y continuamos adorando a nuestro Dios, porque qué lindo es saber que su palabra tiene mucho poder. Y gracias a su palabra nosotros tenemos tanto el conocimiento de lo que es Él, de quién es, de cómo es, sino que nos ayuda a seguir conectados y a conectarnos cada vez más con Él. Y gracias a eso también, como les decía, esa palabra, su palabra, tiene un poder tremendo. Y qué lindo es poder declararlo, qué lindo es poder decir que esa palabra es nuestro alimento diario. Así que los invito a estar adorando a nuestro Dios y decir que esa palabra es la que nosotros queremos también, esa palabra que trae luz a nuestras vidas. Palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Que pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra, azúcar, con un toque sutil, la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuando amo yo tu palabra. Como el rocío, desciende como aguacero sobre mí y cae como la lluvia, destila como el rocío,
desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Y qué lindo poder adorar su nombre, qué lindo es poder alabar a Dios, adorar a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Solo Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, oh, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. ¿Quién sostendrá el peso de tu amor y conocer tu dignidad? ¿Y quién podrá mirar tu rostro brillando como el sol? ¿Quién sostendrá el peso de tu amor y conocer tu dignidad? ¿Y quién podrá mirar tu rostro brillando como el sol? Santo, santo, Dios altísimo, el más digno. Tú eres santo, santo, santo. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Solo tu nombre nos levanta, tú brillarás hasta el final. Podemos
eres santo, santo, santo. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Tú eres santo, santo, santo. Dios altísimo, el más digno. Tú eres santo, santo, santo. Cristo eres tú, 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 Cristo eres tú. Y tú vendrás otra vez en gloria, muertos y vivos juzgarás, cada ojo mirará tu rostro, brillando como el sol. ¿Quién como tú, Dios? Tú eres santo, santo, santo. Dios altísimo, el más digno. Tú eres santo, santo, santo. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Tú eres santo, santo, santo. Dios altísimo, el más digno. Tú eres santo, santo, santo. Cristo eres tú, 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 Cristo eres tú. Oh sí, Señor, tú eres santo Dios. Gracias te damos por seguir con nosotros, gracias te damos por rescatarnos, Señor, de ese abismo. Gracias, muchas gracias, Señor, porque tú diste tu vida, tú eres santo Dios. Gracias, Señor, porque tú nos levantas. A pesar de todo, Señor, tú estás con nosotros, tú nos cuidas, tú nos proteges. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que tú estés bendiciendo el resto de esta reunión, de este culto en vivo, Señor. Te pido que tú estés ayudándonos, Señor. Te pido que tú estés guiando también a quienes va a estar compartiendo también el mensaje. Gracias, Señor. Dejamos todo en tus manos. Nuestras vidas las dejamos ante ti. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos encontramos nuevamente aquí mediante YouTube. Y me gustaría dejar este tiempo para compartir la palabra de Dios en manos de Dios. Y bueno, que Él nos esté revelando lo que Él quiera decirnos, lo que Él quiera enseñarnos. Así que, Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar comunicados, reunidos a la distancia mediante esta plataforma, mediante esta red social también, Señor. Gracias te damos por la oportunidad de poder usar estas herramientas, a pesar de no poder vernos.
el poder estar conectados a través de YouTube. Gracias, Señor, por eso. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú hablando a través de mí y que tú nos sigas guiando y enseñando, Señor. Que podamos llevar a la práctica todo lo que aprendamos, Señor. Todo lo que tú quieras que llevemos, Señor, a esa práctica para que otros puedan conocerte. Dejamos todo delante de ti, Señor, en tus manos. En tu nombre, Jesús. Amén. Y bueno, el mensaje de hoy yo lo titulé Dios de cambios, y es un tema que en realidad yo había tocado en una reunión de jóvenes, que no lo toqué en sí profundo, sino que lo di como más superficial, di básicamente como un resumen, ¿no?, de esto, porque yo hablé varias cosas, ¿no?, que bueno, en ese momento yo hablé de lo que era el tiempo como un proceso, ¿no? Entonces, uno de estos procesos que yo mencioné, a pesar del proceso de aprendizaje y todo eso, yo mencionaba el proceso de cambios que sufre la persona, y hoy me quiero enfocar en eso, me quiero enfocar en los cambios, y por eso lo titulé a este mensaje Dios de cambios. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que Dios no cambia, Dios sí cambia su forma de comunicarse, por ejemplo, con nosotros, y también la forma en que nosotros podemos llevar su mensaje. Imagínense en el tiempo de Pablo, los viajes que tuvo que hacer, ¿no? En ese tiempo no existían ni ómnibus, no existía avión, quizás existía barco, pero no había algo así que digan un transporte sobre ruedas donde él pudiera ir de un lado al otro. Capaz que estaban los camellos, los caballos, pero era totalmente diferente que en esta época, que estamos, yo que sé, en Europa en ¿cuánto? 4 horas, 5 horas, no sé cuánto es que demora un avión. Está el tema de las escalas y todo eso, sí, pero es totalmente diferente cómo uno se puede trasladar hoy en día como se trasladaban en ese tiempo. Lo mismo que el tema de usar una red social o usar una plataforma como YouTube para poder enseñar la palabra de Dios, o para poder compartir de ella. En aquel tiempo, si uno no estaba presente, no podía hacerlo. Entonces, ahí también hubo un cambio en la forma en la cual se comunica la palabra de Dios, en la cual se comparte. Entonces, si bien Dios no cambia su forma de ser, quien es, sí cambia lo que es la forma en la cual se comunica y en la cual nosotros transmitimos. Entonces, por eso es que lo titulé, por un lado, Dios de cambios, y también porque Él, en cierta forma, nos invita o nos exige ciertos cambios en nuestras vidas. Y bueno, para entrar un poquito en lo que es el tema, en lo que quiero dejarles hoy, es que yo en este momento, en lo que yo quiero dar, es los cambios. Hay varios grupos, varios tipos de cambios, pero yo me quiero centrar en 2 grupos, los cuales cada uno tiene 2 tipos de cambios. Que es algo que yo lo agrupé de esta forma como para poder hacerlo, quizás para poder identificarlo mejor, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con este tipo de cambios? Y es una forma de agruparlos como para darnos cuenta a qué se está refiriendo cuando hablo de este tipo de cambios. Entonces, en estos 2 grupos que hice, yo los titulé según, por ejemplo, el primer grupo es según el grado de impacto, y el segundo grupo es según el sacrificio que lleve. Entonces ahí más o menos entramos en un contexto a qué nos vamos a referir cuando hablemos de algún tipo de cambio. Nos estamos refiriendo a estos 2 grupos. El primer grupo, que es según el grado de impacto, yo clasifiqué 2 tipos de cambios que pueden haber en una persona. Son cambios visibles, por un lado, o cambios invisibles. Cambios visibles lo vamos a referir a lo que son los cambios que se dan en una persona. Siempre va a ser referido a uno mismo, ¿no? Pueden ser cambios que te sucedan a ti, pueden ser cambios míos, ¿no? Pero que cada uno va a tener, ¿no? Y en este caso los cambios visibles van a ser que
esos cambios van a ser notorios al resto de las personas que nos rodean, a nuestro entorno, ya sea compañeros de trabajo, compañeros de estudio, nuestra familia, ¿no? Entonces, podemos, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo el pelo, ahora lo tengo más o menos largo, mediano, digamos, no es ni muy corto ni muy largo, pero si yo agarro y me rapo, ¿no? O me pelo, me hago acero, un paso la máquina y por todos lados, y quedo pelado, la gente se va a dar cuenta que yo me corté el pelo o van a decir, uy, te pelaste. Porque va a ser notorio y la gente se va a dar cuenta. Entonces eso podría ser un cambio visible, ¿no? Eso va a ser algo que yo cambié. Mi peinado ya no es el mismo. ¿Bien? Lo mismo que si yo ahora tengo un poquito de barba. Si yo me afeito, me dejo la barba estilo vikingo por acá, también es algo que se va a notar y es un cambio visible. Un cambio invisible, por otro lado, es un cambio que la gente no se da cuenta, nuestro entorno no se da cuenta que estamos pasando por ese cambio, e incluso puede haber cambios que ni siquiera nosotros nos demos cuenta. Porque vienen tan adentro, vamos a profundizar eso, ¿no? Pero para hacer un contexto, digamos, son cambios que de repente uno no conoce, puede ser dentro de lo espiritual, por ejemplo, que son cambios que uno no se da cuenta que los tiene hasta que de repente lo expresa. O de repente tiene un cambio en su manera de pensar por algo que dijo una persona y dice, uy, tengo este cambio ahora, ya no pienso igual que antes, ¿no? Y de repente ese cambio de la manera de pensar, uno se da cuenta, pero el resto no. Entonces podríamos tomarlo como un cambio invisible al entorno, por ese grado de impacto que les mencionaba. Luego tenemos el segundo grupo, que es según el sacrificio que lleve. Y entonces acá tenemos cambios transaccionales y cambios transformacionales. Esa palabra existe, la encontré en la RAE y más o menos hace referencia a lo que dice transformacionales, transformación, va ligado a eso. Puede haber más tipos de cambios, como les decía, hay muchos más, pero estos son los que yo consideré más importantes porque estos cambios se dan siempre, en la vida de cada uno se dan siempre, y se dan en toda la vida, porque, a ver, hay cambios, por ejemplo, los que son cambios visibles e invisibles, esos siempre se van a dar, independientemente de si son de otro tipo. Por ejemplo, yo puedo tener un cambio transaccional, que ahora vamos a explicar a qué se hace referencia, pero a su vez ese cambio transaccional es visible al resto, pero puede ser invisible también al resto. Dependiendo de ese cambio transaccional que hagamos, puede también influir en ese otro grupo. O sea, no es un grupo independiente de los demás, sino que se asocia al tipo que les mencionaba recién y los otros tipos que deben haber de cambios en la vida de cada uno. Y estos son los cambios más importantes. Son los más importantes y por eso es que los quiero mencionar. Ahora bien, entrando en detalle con el tema de los cambios transaccionales y transformacionales, cuando hablamos de cambio transaccional nos referimos a los cambios que necesitan que nosotros desechemos algo, descartemos algo que tenemos por algo totalmente nuevo, algo diferente. Bien, puede ser, por ejemplo, un auto. De repente, si uno tiene un auto, puede ser yo tengo acá esta botella de agua, ¿no? Con agua en realidad porque es de metal. O puedo tener este pegamento, ¿no? Este pegamento, y yo digo, yo tengo este pegamento y lo quiero cambiar por otra cosa. Entonces yo acá, por ejemplo, tengo un pendrive, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo tengo este pegamento y lo quiero cambiar por este pendrive. Entonces descarto el pegamento y ahora tengo un pendrive. Es totalmente diferente, el pegamento no sirve para lo mismo que sirve el pendrive, obviamente, pero lo cambié. Descarté eso que tenía
y ahora tengo algo totalmente nuevo y diferente. Bueno, este no está nuevo, está usado, pero es totalmente diferente. A eso es lo que me voy a referir cuando hablo de cambio transaccional. Cuando nosotros tenemos algo, en este caso lo hice un ejemplo material, pero no siempre son materiales los cambios transaccionales, y yo descarto eso que tengo por algo totalmente nuevo o diferente, o las dos. Luego tenemos los cambios transformacionales, que estos cambios en realidad hacen referencia a algo que yo ya tengo, pero puede llegar a cambiar un componente de ese algo principal, pero no cambia eso principal. O puede estar relacionado a un proceso de mejora en el cual eso que yo tengo va a ser el objeto de la mejora, ¿no? Un ejemplo, bueno, como les decía, un auto, yo de repente puedo ir a llevarlo a hacer mantenimiento, ¿no? Y en el mantenimiento le hacen el cambio del aceite, le cambian la llanta, yo qué sé, le cambian los vidrios. No tengo auto, así que no sé que todo se le puede hacer a un auto, pero imaginemos que sea algo y digo, bueno, le hago ese tipo de cambio, ¿no? Y cuando yo le cambio las llantas al auto, el auto sigue siendo el mismo. Lo que cambiaron fueron las llantas, sí, pero es un componente del auto, ¿no? Es un elemento que compone lo que es el auto. El auto sigue siendo el mismo. Si yo tengo un Fiat, si yo le cambio la llanta, no voy a tener un Chevrolet, sigo teniendo el mismo Fiat. Entonces, en ese sentido, ese objeto o eso que nosotros tenemos, que no necesariamente tiene que ser material, no cambia, sino que cambia algún componente. O lo puedo mejorar, suponiendo que ese auto le agrego, yo qué sé, le mejore la transmisión, o le agrego luces, de esas de colores que a veces uno va por la calle y ve de noche, esos autos que tienen no sé cuántas luces, que no sabes si es un auto o una nave espacial con ruedas, no sabes lo que es, pero está lleno de luces por todos lados, tiene más luces que el arbolito de Navidad. Y es uno que alguien dijo, bueno, me gusta ver el auto con luces, siento que es como que más cool, y lo mejora un poco, ¿no? O le hace una mejora donde el rendimiento del auto es mayor, puede ser, ¿no? Entonces, eso sería dentro del proceso de mejora, y esto sería también un cambio transformacional, porque yo transformo lo que yo tenía en algo mejor, o en algo que sería lo mismo, pero le hago ese mantenimiento para no perder ese objeto principal. Entonces, a este tipo de cambios es a los que nos vamos a referir. Estos son los 4 tipos los cuales yo quiero desarrollar hoy día. Ahora bien, obviamente que, como les decía, no siempre estos cambios son materiales. Hay cambios que son, como les decía, de nuestra persona, en nuestro interior, relacionados muchas veces a lo espiritual. En este caso me quiero referir a estos cambios al momento cuando uno recibe a Cristo. Quizás vos estás escuchando este mensaje y aún no lo recibiste. Estás a tiempo. Estás a tiempo de hacerlo. Quizás ya lo recibiste y estás en un proceso de cambios. Y no estoy diciendo de que los cambios se dan solamente cuando uno recibe a Cristo, porque cambios se dan en toda la vida. Es lo que le decía hoy al principio. Se dan en toda la vida los cambios. Y no necesariamente es porque uno aceptó a Cristo o no. En toda la vida uno tiene cambios para hacer en su vida. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir también que además, más allá de eso, de que los cambios se dan en toda la vida, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, cuando uno lo acepta en su corazón y acepta que Él haga cambios en nuestra vida, sí o sí vamos a sufrir cambios. No es algo que sea opcional. Es algo que va a pasar si nosotros queremos, ¿no? Podemos verlo opcional por ese lado de repente, si nosotros tenemos la voluntad de que Él nos cambie y si tenemos la voluntad de cambiar algunas cosas. Porque hay cosas que Dios te va a decir que las tenés que cambiar, pero Él no te va a andar cambiando a prepo las cosas. Eso va a ser cuestión tuya.
si querés cambiar esas cosas. Entonces, en ese sentido, quizás pueda ser opcional, ¿no? Pero la opción es de uno, de si quiere hacerlo o no. Pero en sí, cambios van a haber. En toda la vida hay cambios. Y como les decía, estos cambios son los principales, porque uno siempre está ligado al otro. Por ejemplo, los visibles o invisibles van a estar ligados a un cambio transaccional es tan difícil la palabra, o transformacional. Ahí va. Y en este caso, en el comienzo de la relación con Dios, siempre van a existir este tipo de cambios. Y algo que se puede ver es que al principio de la relación con Dios, si aceptaste a Cristo, vas a ver que hay cambios que se van a tener que hacer y que son de índole transaccional. En principio, por lo general, van a haber cambios transaccionales. ¿Qué significa esto? Cambios en los cuales yo debo descartar, rechazar, desechar cosas que tengo en mí y aceptar, recibir lo que tiene Dios para mí. Y como les decía, no estamos hablando de algo material, sino que estamos hablando de algo más complejo, quizás, que son actitudes, que es un ejemplo, comportamientos, vocabulario, son cosas que no son materiales, van más allá de lo material, ¿no? Y esto se pueden dar al principio de nuestra relación con Dios. Y como les decía, son esos cambios transaccionales, formas de pensar, actitudes, formas de pensar, comportamiento, vocabulario, ¿no? Son algunas. Quizás tenés otras. Cada uno tiene las cosas que debe desechar o identificadas, por lo menos, lo que debe desechar y lo que debe recibir. Cada uno es un mundo y Dios tiene en cuenta eso. Y obviamente que por eso digo que es el principio, es desechando esas cosas y recibiendo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Por ejemplo, desechar maldición por bendición. Maldición no nos estamos refiriendo a algo de índole brujería ni nada por el estilo, sino simplemente maldecir, simplemente decir malas palabras o un vocabulario que no está acorde a la voluntad de Dios. Cambiar eso es difícil, no digo que se dan en el principio, es tipo día 1 de ser cristiano, tengo que cambiar esto, día 2 ya lo cambié. No, a ver, son procesos. Quizás sos muy grande y tenés una capacidad tremenda y podés hacer el cambio de la noche a la mañana, pero por lo general los cambios llevan un tiempo, algunos más tiempo que otros, pero por lo general llevan un tiempo el poder adaptarnos a nosotros mismos, ¿no? Que otros se adapten a nuestros cambios también, ¿no? Y como decía, estos cambios son cambios que llevan un tiempo, ¿no? Y hay cambios que son más difíciles de llevar que otros. El cambio en lo que es vocabulario, la maldición por bendición, es algo con lo que vamos a luchar prácticamente siempre, porque es algo muy difícil. Y lo vamos a ver ahora más adelante por qué digo esto. Otro ejemplo es egocentrismo por humildad. Que todos en algún momento tenemos ese grado de egocentrismo de pensar en uno solo, ¿no? Y no piensa de repente en otra persona o en alguien más. Y pasa. No digo que pase siempre, pero en algún momento, algún día, si nos levantamos medio revirado, puede pasar que tengamos algún tiempo ahí, ¿no? Algún comportamiento egocéntrico que deberemos cambiar en algún momento. Pero también es un proceso, como les decía, no son cambios instantáneos que se hacen, sino que van a requerir un tiempo. Ahora bien, yo les decía que es necesario desechar este tipo de cosas. Estamos hablando ahora de cambios transaccionales, que pueden ser visibles o invisibles, eso también lo vamos a ver. Pero estamos hablando de cambios transaccionales donde yo desecho cosas, pero lo importante es
no es solo desechar, sino recibir. ¿Y qué recibir? Porque yo puedo desechar un montón de cosas que tengo mal, pero si yo no recibo lo que Dios tiene para mí, no me va a servir de nada. Sí o sí voy a necesitar que Dios me dé eso que tiene para mí. Entonces vamos a ver algunas cosas, algunos ejemplos donde Dios nos muestra qué es lo que tiene para nosotros, qué es lo que podemos recibir y qué es lo que debemos recibir. Entonces vamos a ir a el libro de Filipenses. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículos del 8 al 9. Y dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, tenemos una lista ahí, como una lista de lo que deberíamos pensar, cambio en la forma de pensar, pero también cambio en nuestra actitud, cambio en nuestro comportamiento, en lo que hacemos, porque dice allí en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, en mí, esto haced. O sea, está diciendo, bueno, esto que ustedes vieron, que recibieron, bueno, ahora háganlo. Entonces, esta es la otra faceta que debemos tener clara. Cuando nosotros decidimos desechar, es toda una cadena. Nosotros decidimos desechar algo que no nos sirve, una actitud, un comportamiento, un vocabulario, una acción, algo, ¿no?, que va en contra de Dios. Nosotros lo debemos desechar y recibir lo que Dios tiene para nosotros. Pero no se queda ahí la cosa, porque una vez que nosotros recibimos, debemos compartirlo. Debemos hacer eso que recibimos. Si es una manera de pensar, bueno, expresarlo, ¿no? Hay formas de hacerlo, obviamente, hay formas de expresarse. Puede haber una persona que diga algo con razón, pero se expresa mal, ¿no? O se expresa con un tono de violencia, entonces, por más razón que pueda tener, no es el tono adecuado o no es la forma adecuada. Entonces, es importante tener en cuenta eso, de que cuando nosotros recibimos algo de Dios, cuando lo vamos a exponer, digamos, a compartir con otros, la forma en que lo hacemos, eso es muy importante. Y como les decía, acá menciona la manera de pensar y lo que hacemos, ¿no? Eso también es algo que hay que cambiar. Y algo que debemos tener muy a fuego, muy impregnado, es el tema de reconocer. Eso es lo primero. Porque yo puedo decir, tengo cosas mal que debo cambiar, si yo reconozco que eso que estoy haciendo o que estoy diciendo está mal. Porque si para mí está bien, no lo voy a cambiar, si está bien. Pero si yo reconozco que está mal, entonces ahí lo voy a querer cambiar. Entonces, acá entramos en este detalle, ¿no? o en esto en este elemento que se conoce como pesar. El pesar. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, es un peso extra que nosotros estamos cargando, que estamos llevando, y que no queremos llevarlo, pero lo tenemos allí. Es un peso extra. Eso significa pesar. ¿Y qué hace referencia a esto? Cuando nosotros reconocemos algo, una actitud, un comportamiento que va en contra de Dios y nosotros lo queremos cambiar. Lo queremos desechar porque está generando un peso en nosotros. Y por eso es el pesar. Luego de esto, viene la otra parte, ¿no? Reconocemos el error, reconocemos que tenemos alguna actitud que está mal, entonces lo dejamos como está. Ya está, yo lo reconocí y ya está. No.
tenemos que hacer algo al respecto. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, acá entra lo que decía del cambio transaccional. Desechar eso y recibir lo bueno. Rechazar lo malo, desechar lo malo y recibir lo bueno de Dios. Entonces acá vamos a experimentar un cambio de actitud. Y si juntamos el pesar con el cambio de actitud, estaremos frente al arrepentimiento. Quizás alguno ya esto lo sabe, quizás si lo estás escuchando, capaz que lo sabes, capaz que no. Pero si juntamos estos dos elementos, estaremos frente al arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Bueno, lo dice la palabra, arrepentirse de algo que yo estoy haciendo. En este caso me estoy arrepintiendo por algo que estoy haciendo mal. Siento ese pesar, siento una carga por eso que estoy haciendo mal. Entonces yo lo desecho por tener algo que sí puedo llevar y que no voy a tener problema en llevarlo. Y recibo eso de parte de Dios. Y ahí yo obtengo lo que es el cambio de actitud. Y esto es el arrepentimiento. Por eso se dice girar 180 grados. Porque cambias totalmente tu forma de ser, tu forma de pensar. Obviamente que esto es, yo les decía que era un proceso, entonces hay cambios que se van a hacer en el momento y hay cambios que no. Hay cambios que van a llevar más tiempo que otros. Lo importante es siempre estar en ese constante cambio y siempre que el cambio sea para avanzar en lo que nosotros somos. Avanzar en esa cercanía a Dios. Hay otro pasaje también que me gustaría compartir en Santiago de algo más que nosotros podemos recibir, que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos del 10 al 12, y dice lo siguiente: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Clarísimo lo que está haciendo referencia. Acá está hablando de esto, la lengua. Está hablando de nuestras expresiones verbales. Está hablando de nuestro vocabulario, lo que nosotros decimos, lo que nosotros compartimos con otras personas a través de nuestra boca. Es más, en versículos anteriores dice que la lengua es un mal que no puede ser refrenado, porque con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella también maldecimos a los hombres creados a la imagen de Dios. Y es muy difícil, es uno de los más difíciles cambios a hacer, porque llevan toda la vida también. En algún momento a alguno se le va a escapar una mala palabra, y allá uno dice cualquier cosa, ahí ponemos numeral, asterisco, signo de exclamación, arroba y todo eso, ¿no? Y todo ese pensamiento, ¿no? Y estamos ahí, yo qué sé, nos dio como una rabieta ahí en el momento por algo que pasó y bueno, nos vamos verbalmente, ¿no? Es algo que puede pasar. Es algo que puede pasar. Pero lo importante es que nos demos cuenta y podamos cambiarlo. Que nos demos cuenta y podamos cambiar eso. Eso es lo importante, poder cambiar. Porque si nosotros nos damos cuenta de que eso está mal, entonces estamos en el proceso de arrepentimiento. Sentir, pesar y cambiar de actitud. Y como decía acá, no debe ser así. No debe ser de que estemos siempre, como decía acá, ¿no? Hablar bendición y maldición. Si vamos a cambiar, que sea un cambio completo. Que no significa que si no lo hacemos va a estar mal. Digo, hay que hacerlo, sí, hay que tratar de cambiarlo. Pero no significa que vaya a ser un cambio repentino o vaya a ser un cambio así, de la nada, ¿no? Sino que va a tener un proceso y va a tener un tiempo
de ese cambio. Entonces, esto es lo que nos dice, ¿no? Que tratemos de hacer esos cambios, ¿sí? En este caso, desechando lo malo y recibiendo lo bueno de Dios. Y obviamente eso, expresarlo a los demás. Y después tenemos otro pasaje también que me gustaría compartir, que está relacionado a esto de compartir, ¿no? Porque yo puedo estar hablando de lo que es el arrepentimiento y de lo que es el cambio de actitud, pero es importante lo que dice aquí en Mateo, capítulo 3, versículo 8. Dice lo siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa hacer frutos dignos de arrepentimiento? Bueno, significa que nos debemos comportar de tal modo que se vea claramente que nos hemos vuelto al Señor, que nos hemos arrepentido y que estamos con ese proceso y en ese cambio de actitud. A eso se está haciendo referencia. Y si se dan cuenta, hay una versión que lo dice de esta forma también, ¿no? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, que es la versión, si mal no recuerdo, la de Dios habla hoy. Creo que es esa versión que lo dice de esta forma. Y si ustedes se fijan, en esta expresión existe dos cosas muy importantes. Una es el hecho del cambio de actitud. Pero la otra que es muy importante y que está en el versículo, está como centro en el versículo, es el hecho de que sea visible. Y aquí entramos en estos otros dos tipos de cuando algo es invisible y algo es visible. Cuando nosotros tenemos un cambio de actitud o Dios empieza a cambiar nuestra vida, a veces esos cambios son invisibles y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero cuando nosotros expresamos esos cambios, cuando tenemos ese cambio de actitud y lo mostramos a los demás, ese cambio que era invisible pasa a ser visible, porque las otras personas lo ven. Y quizás alguna hora se estará preguntando, quizás tú que me estás mirando te estás preguntando, ¿y por qué yo debo mostrar esos cambios al resto de las personas? Pues si cambio yo ya está bien. Porque es lo que uno necesita, es cambiar esa actitud y volver al Señor. Y seguir su camino. Recibir lo que Él tenga para nosotros. Pero ¿y para qué lo voy a mostrar a otros? Para que otros también puedan seguir ese camino. Para que otros también puedan experimentar esos cambios. Para que otros puedan experimentar ese amor de Dios. Para que otros puedan compartir eso con otras personas. Es una cadena. Yo lo comparto a fulano, fulano lo comparte a mengano, mengano lo comparte al sultano. Y así seguimos a toda la cadena y de repente por una persona cambiaron miles. Porque esa persona influenció a otra. Y así sucesivamente. Es algo importante que compartamos eso que Dios nos da. Y que desechemos lo malo y recibamos lo bueno. Y eso que recibimos, que sea compartido, expresado para que otros lo puedan notar y sea un cambio visible en nuestro entorno. Un ejemplo claro de ese cambio y de una forma quizás abrupta es la persona que les mencionaba hoy, Pablo. Pablo es fue una persona en la cual tuvo un cambio que fue bastante repentino, fue bastante como esporádico, fue instantáneo, podría decirse. Si uno lo mira, ¿no? Fue como muy abrupto, en el sentido de que, bueno, vamos a leer también esa pequeña parte de la historia de Pablo cuando él se convirtió. Y van a ver cómo fue su cambio, ¿no? Quiero que presten atención
a esta parte porque es muy importante cómo fue su cambio con respecto a lo que era él y lo que terminó siendo. Entonces, allá en el libro de Hechos, en el capítulo 9, vamos a empezar a leer desde el versículo 1, y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y vete a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Un cambio totalmente brusco, podríamos decir, porque pasó de perseguidor de la iglesia a ser perseguido por causa de su fe. Fue un cambio abrupto. No sabemos cuánto le habrá llevado de tiempo cambiar ciertas actitudes, porque no nos lo dice acá. En esto por lo menos hay cosas que nos dice sí, que en algún momento él tuvo actitudes, se ve, porque él dice: lo bueno que quiero hacer no hago, sino lo malo, en otro pasaje. Pero no sabemos cuánto tiempo le habrá llevado cambiar ciertas cosas. Eso no lo tenemos claro. Pero sí sabemos que él, de no creer en nada y de arrestar a las personas que creían en Jesús, pasó a creer y a predicar que Jesús era Hijo de Dios. O sea, totalmente impresionante el cambio. Y bueno, como les decía, no solamente tenemos estos cambios transaccionales, como les decía, en este caso desechando lo malo y recibiendo lo bueno, sino que tenemos los que son los transformacionales, que son esas transformaciones que nosotros vamos adquiriendo, ¿no?, de cosas que ya tenemos, quizás actitudes o comportamientos que ya los tenemos, y que Dios lo que hace es perfeccionarlo, ¿no?, si nosotros lo dejamos.
Y hay otras cosas que Dios nos da, bien, que nos ayuda a mejorar nuestra relación con Él y nuestra forma de poder compartir su palabra, ¿no? Y demostrar ese cambio de actitud frente a los demás. Y también vemos estas mejoras, ¿no? Esto que el que Dios nos da, podríamos verlo como mejoras, y otras que ya teníamos y que son transformaciones a eso que ya teníamos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, allí hay un pasaje en 1 Corintios que refleja lo que Dios nos quiere dar, ¿no? Como forma de, podríamos decirlo, como una mejora a nuestra relación con Dios. Algo que Dios tiene para nosotros cuando nosotros lo aceptamos, ¿no? Que no está relacionado quizás a desechar algo, sino que es a recibir por cuanto nosotros decidimos cambiar ciertas cosas, ¿no? Entonces vamos a ir allí a 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 11, y dice lo siguiente: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Algo importante: siempre lo que nosotros recibimos de parte de Dios es lo que Dios quiere que nosotros recibamos y lo que Él está dispuesto a darnos conforme a lo que debemos hacer. Hay cosas que nos va a dar y las vamos a tener que utilizar. Pero si hay algo que nosotros no necesitamos utilizar, no nos lo va a dar. Porque va a depender de lo que Él quiera, va a depender de su voluntad. Ahora bien, no solamente, acá está hablando de dones, si ustedes se fijan en el pasaje, está hablando de dones espirituales y de dones que el mismo Espíritu es el que nos da, ¿no? El mismo Dios. Ahora bien, hay otras cosas que puede ser que ya las tengamos, como pueden ser algunos talentos. Tenemos el ejemplo de tocar bien un instrumento, puede ser un talento. Hablar en público también es una habilidad que algunos tienen, otros no, de poder hablar en público sin vergüenza, hablar y poder hablar frente a multitudes. Eso es algo que puede ser una habilidad. Manualidades. De repente tenés la habilidad con tus manos de hacer de algo simple algo totalmente bello. Habilidades dentro de lo que es construcción. Habilidades en el canto. Hay un montón de cosas que se pueden hacer y que uno de repente ya las tiene, y Dios lo que hace es mejorarlas, transformarlas y que se puedan usar para lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Cada uno sabe lo que tiene para dar y cada uno sabe el talento que tiene, ¿no? Y Dios, si uno deja que Dios obre en cada uno, Dios va a estar transformando y mejorando eso. ¿Para qué? Para que lo usemos, obviamente, y lo usemos para el bien, lo usemos para compartir de ese amor de Dios, de esa luz que Él tiene para darnos a cada uno y que solo Él lo puede dar. Entonces a eso es a lo que se está haciendo referencia. Ahora bien, otro pasaje que me gustaría tocar cuando habla de lo que Él nos va a dar. Yo les mencionaba también de los talentos, ¿no? Le hablaba de eso que quizás nosotros tenemos y Él mejora, o de repente hay cosas que no tenemos pero Él nos la da. Y como les decía, es para usar. Lo que Dios nos da a nosotros es para usar. Y en el libro de Mateo hay una parábola que es muy conocida y quizás muchos ya la conocen, pero el que no la conozca no importa porque la vamos a leer. En esta parábola menciona algo muy importante y si bien está hablando de talentos como la moneda que había en esa época o el dinero que se representaba en esa época,
como es una parábola, en realidad se puede utilizar o se utiliza comúnmente para mostrar que lo que Dios nos da hay que utilizarlo para compartir y que eso que nosotros tenemos otras personas también lo puedan desarrollar o que puedan conocer de ese amor y de los que les mencionaba, amor, la luz de Dios, de lo que Él es y de quién es. Vamos a leer esta parábola. Empieza, es en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al versículo 30. Y dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fuerte pasaje. Y hace referencia a que hay cosas que Dios nos da para que las usemos. Y Dios nos va a pedir cuentas por esas cosas. Si lo usamos para el bien o lo usamos para mal, o si no lo usamos. En otras versiones dice que porque el que usó de buena forma lo que se le dio, se le va a dar más, se le va a confiar más. Imagínense en un trabajo. A nosotros nos dan una responsabilidad en un trabajo, ¿no? Quizás estás trabajando ya sea administrativo, estás trabajando en la construcción, estás trabajando en algún lugar, ¿no? O en una heladería, en algún lugar. Pues estás trabajando en cualquier lado, ¿no? Y tu patrón ve que la confianza que te depositó al principio, vos la estás usando de una buena forma, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas con excelencia. ¿Qué va a hacer el patrón? Te va a encargar otras tareas, quizás un poco más complejas, te va a estar dando más confianza, y esto puede resultar en que mejora de salario, mejor puesto. No digo que siempre pase, pero bueno, va a haber esa posibilidad en algún momento. Y no va a querer que vos te vayas de ahí. Va a querer tenerte porque para esa persona, para ese patrón vas a ser muy valioso. Pero si te deposita esa confianza y vos no haces lo que tenés que hacer, no usás esa confianza de la mejor forma, cometés errores que no deberías cometer. Y bueno, si en algún momento hay algún recorte de personal o hay cualquier cosa, al primero que van a echar va a ser a vos. Y eso pasa en la mayoría de los trabajos. Y es un ejemplo. No digo que vaya a pasar, pero es un ejemplo para que tengan en mente que Dios
nos da una confianza, nos confía ciertas cosas, talentos, dones, para que los usemos para compartirle a otros sobre su amor y sobre su luz, para que otros también puedan tener este proceso de cambios, para que también puedan desechar lo malo y recibir lo bueno y transformar lo que tienen conforme a la voluntad de Dios. Pero si no lo hacemos, Dios nos va a pedir cuentas por eso. Porque lo que recibimos de Él sigue siendo de Él. Nosotros solamente administramos lo que Él nos da. Incluso la vida que tenemos es gracias a Él, porque Él nos da la vida. El tiempo que tenemos lo administramos nomás. Entonces es muy importante que en este proceso de cambios esté también eso incluido. Cuando nosotros tengamos un cambio, y esto es cuando yo me refiero, cuando hablaba de invisible y visible, que cuando nosotros hacemos un cambio a realizar, o de repente realizamos un cambio en nuestra vida, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, que es invisible para el resto, es importante que sea visible. Porque eso va a llevar a que las personas digan, uy, qué cambiado que estás. Hoy leí un devocional que hablaba justamente de eso. Una persona que sufrió ciertos cambios, hizo cambios en su actitud y se vio reflejado en que, no recuerdo si era su familia o su entorno en el que estaba, le dijeron, qué cambiada que estás a esa persona. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Es importante que lo podamos discernir, que lo podamos recibir esto y que tengamos en mente el poder compartirlo. Y como les decía, no hay que olvidar que es un proceso. Vamos a estar toda la vida teniendo cambios, desechando cosas, recibiendo otras nuevas y buenas de parte de Dios. Vamos a estar en constante proceso de mejora, porque eso es parte de la madurez de cada uno, ¿no? Y hay cosas que quizás no lo vamos a cumplir el 100%. Pero lo importante es no retroceder, sino seguir avanzando en ese proceso. Y si es necesario retroceder, que sea para volver al camino correcto. Que sea una inversión ese retroceso para volver a ese camino correcto y poder tomar la mejor decisión. Y para terminar, quizás aún no has tomado una decisión al respecto, quizás no iniciaste ese proceso de cambios en tu vida, porque aún no tomaste esa decisión de aceptar a Cristo en tu corazón. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que te lo está impidiendo? ¿Qué es lo que no te está dejando tomar esa decisión? Quizás puede ser algún rencor que hayas tenido, algo que pensaste que era de una forma, pensaste que era una traición, quizás tuviste una mala experiencia y te quedaste con eso en tu corazón. Y pensás que de repente Dios es así, es traicionero. Pero te digo que no. Dale esa oportunidad. Dale esa oportunidad a Dios, de que Él pueda transformar tu vida y que pueda cambiar eso. Pero es necesario que tú seas el que tome esa iniciativa. Porque Él ya la tomó. Él cuando murió en la cruz, Él tomó la iniciativa de poder estar en comunión contigo. No esperes. No esperes hasta la semana que viene, al mes que viene. Quizás alguno dice, voy a esperar unos meses, voy a pensarlo. No sabemos si mañana vamos a estar vivos. Quizás no nos despertamos. No sabemos. No podemos saber qué puede deparar de aquí al futuro. Por eso te recomiendo que si debes tomar esa decisión, lo hagas ahora. Lo hagas ahora. Pero tiene que ser tu voluntad. Tiene que ser tu voluntad. Y si ya iniciaste ese proceso, si ya recibiste a Cristo, para aquellos que lo hicieron, si hay algo que aún no has cambiado en tu vida,
si hay algo que aún necesita ser transformado, si hay algo que necesitas desechar aún. Como decía, seguramente sí, porque hay un montón de cosas que llevan toda una vida. Y hay cosas en las cuales vamos a caer de nuevo y vamos a tener que desecharlas nuevamente. Por eso Dios nos dice que debemos tomar nuestra cruz cada día, porque siempre hay algo que debemos limpiar. Siempre vamos a tener que limpiarnos de esa maldad que va a estar siempre con nosotros, porque es un proceso. Pero quizás hay algo que sí podés cambiar y aún no lo has hecho. Piensa, analiza a ver qué puede ser eso. ¿Qué te impide poder usar lo que Dios te dio de la forma correcta? Quizás hay algo que Dios te dio, un talento, un don, pero no lo estás usando de la forma correcta. O ni siquiera lo estás usando, ni siquiera lo estás teniendo en cuenta. También, analiza eso. Fíjate qué cosas puede haber que Dios te haya dado y ora para que Él pueda darte esa fuerza o esa voluntad, si es lo que te está faltando, para poder cumplir con eso. Acuérdate que Dios nos va a pedir cuentas sobre eso, sobre lo que Él nos dé, si lo usamos o no lo usamos y por qué no lo hicimos. También evalúa si tus actitudes reflejan lo que Dios es y si tu entorno está percibiendo eso mismo. Porque como decía hoy, quizás pasa que algo que recibimos, tuvimos un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, un cambio de nuestra manera de pensar, pero al reflejarlo, no lo estamos reflejando como Dios lo haría. Quizás lo hacemos con violencia y es lo que le llega a la otra persona, algo violento, y por eso de repente esa persona tampoco va a querer tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque alguien se lo dijo de una forma violenta. Procuremos que cuando reflejemos ese amor de Dios, que sea con amor, que no sea de una forma violenta. Y es algo que también debemos evaluar cada uno de nosotros. Hay que evaluar si nuestras actitudes son las correctas conforme a lo que Dios quiere que mostremos. Y si las personas se dan cuenta de eso. Eso va a ser un poco más difícil porque cada uno, como decía, es un mundo. Y cada uno puede percibir de una forma diferente. Pero es necesario que nosotros reflejemos ese amor de Dios. Y que todo lo que nosotros digamos y todo lo que nosotros expresemos sea siempre con amor. Y eso era lo que les quería dejar hoy. Sé que los cambios son un proceso tremendo. Son muchas cosas que de repente haya que cambiar, pero hay que tener presente esto y tener muy en cuenta que Dios quiere que nosotros cambiemos para bien y que compartamos eso, para que otras personas también puedan experimentar ese poder de Dios, ese amor y ese cambio hacia algo bueno, hacia algo lindo. Así que Señor Jesús, te damos muchas gracias porque sabemos que tú tomaste la iniciativa para querer estar con nosotros en comunión, Señor. Gracias porque tú nos das diferentes cosas, Señor. Nos das talentos, nos das dones para que nosotros los podamos usar, Señor, conforme a tu voluntad. Te queremos pedir que tú nos des esa valentía, Señor, y el discernimiento para poder llevar a cabo tu misión, para usar eso que tú nos das de la mejor forma. Danos la sabiduría, Señor, para poder darnos cuenta si lo que estamos haciendo va acorde a lo que tú quieres, Señor. Si estamos expresando todo eso que tú nos diste y que recibimos de ti, si lo estamos expresando de la mejor forma y de la manera correcta. Y también te quiero pedir que aquellos que no hayan tomado aún la decisión, que tú te les estés revelando, Señor, y que puedan tomar esa decisión y que puedan voluntariamente aceptarte, Señor, en su vida. Y que puedas estar mostrándote, transformando esas vidas
y cambiando lo que haya que cambiar, Señor. Lo queremos dejar en tus manos. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Muchas bendiciones y que tengan una muy buena semana. Chau, chau.